Buenas tardes para todos, profesor, compañeros. En la tarde de hoy, nuestros CIPAS Franja Amarilla le correspondió la exposición del tema el romanticismo. Entonces, para el desarrollo de esta exposición vamos a tocar diferentes temas, por supuesto, haciendo referencia a lo que fue el romanticismo en sus diferentes etapas. Vamos a hablar de qué es el romanticismo, un concepto general para contextualizarnos, para entender un poquito más acerca de este término. Vamos a tocar también las diferentes clasificaciones, por decirlo así, del romanticismo, como fueron tres, ¿no? Que fue el romanticismo inglés, el romanticismo alemán y el romanticismo francés. Vamos a contextualizarnos un poquito y hablar un poquito de ellos, como para que tengamos un poco más la idea, además resaltando que fue pues los más importantes, ¿no? Se desarrolló en esos países y fue un movimiento muy importante, los cuales tuvo un gran desarrollo y una gran trascendencia. Vamos a hablar adicionalmente de los diferentes autores que también fueron muy importantes y que también repercutieron en este movimiento para que su desarrollo fuera de una gran manera y fuera muy importante. Entonces vamos a empezar por definir en un término general qué es el romanticismo. Empecemos entonces a definir qué es el romanticismo y demos un concepto general acerca de este movimiento. Entonces, el romanticismo fue un movimiento social, cultural y bueno, también político, que prefirió los sentimientos, argumentando que la vida era demasiado compleja como para uno entenderla solo con el pensamiento crítico. Este movimiento surgió en los siglos XVIII y se extendió a lo largo del siglo XIX en los países de Francia, Alemania, Reino Unido y que luego pues, se extendió hasta los países de Europa y América. Se caracterizó este movimiento principalmente por la exaltación a la libertad, como lo dije anteriormente, a la sentimentalidad, prefirió los sentimientos, también exaltó la subjetividad y la individualidad. Digámoslo así que este movimiento del romanticismo revolucionó el sesgo de la tradición clasicista, ¿sí? Puso por encima el sentimiento a la vida, a la naturaleza y al ser humano como primordial protagonista. Es importante también resaltar que el romanticismo no solo, digamos que tuvo cabida o importancia en el arte, en la música, en los sentimientos, en la calidad humana, sino que también tuvo participación en ideas dentro de la política y con el liberalismo. Hablemos ahora un poco acerca del romanticismo dentro de la literatura. Es importante saber que el romanticismo tuvo su expresión en la literatura de la época. Esta se caracterizó por reaccionar al clasicismo tradicional y al racionalismo, por impulsar renovaciones formales tanto en la poesía como en la narrativa y en el teatro. Además, por el interés en temas populares, nacionales, históricos y fantásticos, por su defensa de la libertad y de la originalidad creadora y por el gusto exótico de su culto del subjetivismo y del idealismo. Es importante además también resaltar que durante el romanticismo se cultivaron géneros como el artículo de costumbres, la leyenda, la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventuras, sí, y también tuvo una particular permanencia de géneros como el teatro y la poesía, bastante importantes también y caben dentro de este fragmento de información. Algunos de los autores más influyentes románticos dentro del romanticismo, bueno, por decirlo así, algunos representantes más importantes, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, está el alemán que se llama Johann Wolfgang, Friedrich Schiller, el francés Victor Hugo, el estadounidense Edgar Allan Poe y como representantes de nuestra lengua, colombianos, el colombiano Jorge Isaacs, el venezolano Juan Antonio Pérez y el español Gustavo Adolfo Bécquer. Continuando entonces con los autores más importantes dentro del romanticismo alemán, encontramos al principal, al padre del romanticismo, como les mencioné anteriormente, el fundador del romanticismo alemán, que se llama Johann Goethe.
Este señor nació el 28 de agosto de 1749 y murió el 22 de marzo de 1832. Fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán que ayudó al movimiento romanticismo y tuvo gran influencia dentro de este. Su obra abarca géneros como la novela, la lírica, la poesía lírica, el drama e incluso controvertidos contenidos científicos. Escribió varias obras muy importantes, dentro de ella la más destacada y que va, digámoslo así, dirigida a un público juvenil, fue su libro juvenil que se llama Las penas del joven Werther, de 1774. Esta novela narra la historia de un amor que no fue correspondido y por ello provoca el suicidio del protagonista. Esta novela tuvo gran importancia y tuvo mucha acogida en toda Europa y pues la juventud en ese momento entonces estaba súper contagiada con esta novela y todo el mundo hablaba de ella, de sus personajes, de su contenido, de su contexto y de lo que transmitía al momento de leer esta novela. Otra novela destacable de este señor son Años de aprendizaje. El romanticismo inglés. El romanticismo inglés da origen primero en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX, con características como el amor, la naturaleza, la importancia de la poesía popular, las leyendas históricas medievales y el teatro del siglo de oro. El romanticismo pasa por una situación en lo esencial de la reacción de los elementos liberales contra la revelación industrial, ya que el romanticismo inglés frente a la industrialización está en total desacuerdo. En desacuerdo por cuestiones que van deteriorando las ciudades, convirtiéndolas en abandono y miseria. También se ve reflejada el significado de la transformación en el trabajo de las personas, donde se ha convertido en una simple mercancía. Ante esto, vemos también que las personas empiezan a luchar por sus derechos, derechos como la vida, la salud y el bienestar. Frente a esta lucha que enfrentan las personas todos los días, llega una generación juvenil que apoya y que ayuda a que prevalezca este proceso en contra de la opresión y la esclavitud, llevándonos a un estado natural. El romanticismo floreció en el siglo XIX, como lo mencionamos anteriormente. Sin embargo, es importante resaltar que el romanticismo fue gestándose en un largo tiempo. Fue un movimiento psicológico más que doctrinario. Surgió como una necesidad interna más que como una oposición frente a las reglas del régimen que se estaba manejando en ese tiempo pasado. Asimismo, llevó esta situación a formarse un núcleo muy importante en dirección al poeta. A continuación mencionaremos a William Wordsworth, un muy importante poeta inglés que ayudaba y enseñaba a los hombres a ver la bondad y la belleza en la naturaleza. William Wordsworth, 1770 al 1850, nacido en Gran Bretaña, poeta inglés con un estrecho contacto con la naturaleza. Bueno, William fue un apasionado defensor de los ideales revolucionarios. Él escribió su libro de baladas líricas en 1798. Esta obra fue declarada como el manifiesto del romanticismo inglés. Este personaje tenía un propósito, el cual era crear un acercamiento entre el lenguaje poético y el lenguaje diario que en ese momento prevalecía. Después de William Wordsworth vienen dos personajes muy importantes en el romanticismo inglés,
los cuales son Walter Scott y Lord Byron. Estos dos personajes tienen figuras literarias muy importantes y reconocidas. A continuación los mencionaremos. El primer personaje es Walter Scott, 1771 al 1832, nacido en la ciudad vieja de Edimburgo, Reino Unido. Bueno, Walter desde niño tuvo cierta fascinación hacia las leyendas y los episodios históricos, preferiblemente medievales. Fue poeta, novelista y editor. Se dispuso principalmente a construir poemas y novelas. Su principal obra fue Ivanhoe, escrita en 1820, ayudando así a la introducción del romanticismo en España. Continuamos con Lord Byron. Lord Byron nació en el año 1788 y murió en el año 1824. Nació en Londres. Lord Byron fue un poeta británico de los más reconocidos. Logró su enorme fama en su tiempo gracias a su escandalosa existencia. Y por otra parte, esta fama también fue gracias a sus extensas obras. Lord Byron es uno de los ejemplos de la personalidad en lucha trágica contra la sociedad, siendo un prototipo romántico. Lord Byron a los 18 años escribió y publicó su primer libro. Entre las obras más importantes y las más reconocidas está Don Juan, la peregrinación, entre otras. Continuamos con el siguiente personaje llamado Percy Bysshe Shelley, 1792 al 1822, nacido en Oldham, Reino Unido. Shelley fue un poeta muy reconocido en la segunda generación del romanticismo inglés, entusiasta del futuro de la humanidad, pero también de la melancolía. Esta generación de Percy Shelley llega a ser el mantenedor de este proceso. Su humanitarismo constituye su propuesta en contra de la política de la presentación y la opresión que se estaba presentando en esos momentos. Su modo de vida, su ateísmo agresivo y su carencia de prejuicios morales son las herramientas que emplea para su lucha contra la clase que dispone de los medios de explotación y opresión, que en ningún momento respetan los derechos. Percy desempeña un papel muy importante en la naturaleza, donde ve un vínculo entre el hombre y los valores. Las obras más representativas y más reconocidas de Percy Shelley son Frankenstein y El Prometeo moderno. Continuamos con nuestro último personaje, el cual es llamado Samuel Taylor, 1772 al 1834. Nacido en Gran Bretaña, fue un muy importante poeta, crítico y filósofo inglés, junto con su amigo William Wordsworth, anteriormente mencionado. Fueron fundadores del romanticismo en Inglaterra. Sus obras más conocidas son las baladas líricas en 1798, en colaboración con su famosa rima del anciano marinero. La otra obra muy importante es Kubla Khan, 1816, ambientada en un Oriente antiguo lleno de ritos mágicos. La siguiente obra, también muy reconocida, es Christabel, en 1816. Este cuento fue creado con un aire gótico. Samuel, como poeta, radica en haber rechazado aquellos lugares comunes y la literatura artificial en su tiempo. Él consulta la naturaleza, entra en ese campo para llamar la atención en la Edad Media, en cosas sencillas de la vida cotidiana. Samuel recurre al pasado como un tiempo misterioso y fantástico. Su labor como crítico fue crucial para la crítica literaria inglesa, a la que aportó nuevos criterios y conceptos. Concibió la imaginación poética como el mediador de diversas culturas modernas, que es la idea central de la estética romántica.
Gracias a los autores anteriormente mencionados, entre otros, es que se ha logrado prevalecer el romanticismo inglés hasta nuestros días, convirtiéndose en una etapa muy importante de nuestras vidas en todo el mundo. También desde esta corriente se ven tradiciones y profesiones. Sin embargo, es importante resaltar los sucesos que anteriormente ocurrían y que hoy en día están igual. Un ejemplo es la transformación del trabajo, donde todos los días se lucha por un bienestar, la salud y la vida. Entonces, estos son acontecimientos que frente a una evolución están igual. No han dado ni un paso adelante ni un paso hacia atrás. Pero, sin embargo, gracias a la literatura y al romanticismo es que se logra cada día conocimientos para prepararnos mucho más en nuestros estudios y en nuestra vida cotidiana, ya que el romanticismo no solo va en un simple estudio, sino que radica frente a la vida cotidiana de cada persona. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el romanticismo francés. Se refiere a la época romántica de la literatura y el arte francés, que se ubicó desde la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Este romanticismo francés no solamente fue un movimiento, como lo dijimos anteriormente, literario y artístico, él también influyó en la política, la filosofía y la cultura de aquella época. Su nacimiento fue en parte a la racionalidad de la Ilustración y a la transformación que se vio en la vida cotidiana con respecto pues a lo que se sufrió en cuanto a la revolución industrial en aquella época. Se dice inicialmente que estuvo asociado el romanticismo solamente a la literatura, la música y las bellas artes, aplicando pues una ruptura en el patrimonio heredado. Asimismo, desafió las normas del clasicismo, que en ese tiempo pues eran muy fuertes, y el racionalismo filosófico de los siglos anteriores, haciendo pues ya que los artistas pudieran explorar diferentes temas y trabajaran en estilos varios. Un punto importante en el romanticismo francés fue el hecho de estar frente pues a la Revolución Francesa de 1789. Esto dio paso pues ya a los ideales románticos en toda Europa. Fue una lucha interna en uno de los más grandes estados de Europa. Con esta revolución se tomó en cuenta los principios románticos como la base del gobierno. Fue allí donde se plasmó pues un clamor de fraternidad, de igualdad y de libertad, sacudiendo pues estos cimientos que habían estado siempre vigentes con las monarquías europeas. Así que pues ya la gente del común podía creer en los derechos del hombre. Todo esto sirvió pues de inspiración a varios escritores románticos, anunciando pues en sus obras este renacimiento, esta evolución ya a un estado superior. Con ello vamos a ver una jerarquía que se tenía antes de esta revolución, que primero consistía en Dios, luego pasaban los reyes, luego la gente del común y luego el mundo natural, teniendo ahora una nueva forma de pensar. Ya era más libremente, ya no se contaban pues las historias de estos reyes, de estos héroes a través del tiempo, sino que ya le daban una mayor importancia ya a la democracia, a la voluntad del pueblo, al triunfo del individuo. Ahora vamos a hablar de algunas características del romanticismo francés. Entonces, en el romanticismo francés, el tema central en las obras siempre fue el hombre varonil, pensante a través de la historia, como también empezó a actuar pues ya tenerse en cuenta los niños, las mujeres, la voz del pueblo. El hombre pasó de ser un hombre estoico, fuerte, estricto, serio,
ahora ya podía verse los sentimientos, ya era una persona que también lloraba, que también era sensible al mundo que lo rodeaba, las situaciones en las que él podía estar inmerso, ya él tenía sentimientos y los podía expresar. También representó pues triunfos a la espontaneidad, a la naturaleza, nuevos ideales frente pues a la convicción y a la historia. Hubo valores ya de expresividad, de verdad, de lo infinito, también fueron incorporados valores estéticos. Asimismo con ello se vio pues una ampliación en esta esteticidad como a lo pintoresco, lo realista, lo sublime, y también hubo campo pues para aspectos de la fealdad. Así pues fuerte tendencia de colectivismo que hubo en este romanticismo francés, entonces estos románticos ya pasaban su vida filosofando, escribiendo, criticando y discutiendo, dándole así un nuevo sentido a la vida por medio de las relaciones, de los sentimientos del amor, de la amistad, lo que provocaban ellos. Este romanticismo francés estuvo en sus inicios representado por aristócratas y luego en 1824 por la monarquía, luego por la iglesia, y lentamente le dio un direccionamiento ya al pueblo, a los plebeyos, a la gente del común. Y es aquí en donde vamos ahora a resaltar 3 autores que influyeron en este romanticismo francés, que fueron pues como los principales, entre muchos otros más que vinieron después. Entonces, en primer lugar, vamos a resaltar a Franco René Visconti de Chateaubriand, 1768-1848. Él fue considerado pues el fundador del romanticismo francés. Él influyó a decenas de otros escritores que vinieron posterior a él. Fue un diplomático, político, su familia fue aristócrata, él fue educado junto con sus 5 hermanos, ingresó a un colegio eclesiástico, luego lo abandonó para dedicarse pues a la lectura, a la meditación, luego hizo una carrera militar y él mismo pudo presenciar y ser testigo de esta revolución francesa que se ubicó en París. Luego de ello expuso pues muchos temas de cristianismo, escribió un poema laudatorio de la obra de Dios, se abrió paso entre otros poetas franceses, llegando pues hasta Napoleón Bonaparte, con el que después de un tiempo se enemistó tras haber ejecutado un duque. Entonces ya allí pues los ideales de Franco ya iban en contra pues de este Napoleón Bonaparte. Entonces con ello él fue también expulsado y ganó muchos enemigos. Pero no solo esto, él tuvo pues, así fuera expulsado, siguió teniendo pues su vida muy agitada políticamente y por ello mismo ganó mucha popularidad. Ahora tenemos a Victor Hugo, 1802-1885. Este también fue un exponente del romanticismo francés, fue novelista, poeta, dramaturgo del romanticismo francés, fue una persona intelectual, comprometido también muy explícitamente con la política de Francia, dejó un gran legado literario, entre ellos pues está la gran obra Los Miserables. Él se preocupó siempre por los derechos de las mujeres, por la educación, por la pena de muerte, por la unidad de Europa, por esa igualdad que pues siempre se buscó en este país. Fue también un hombre exiliado, ya que pues su jefe de gobierno y al cual él le tenía confianza, que era Napoleón III, pues lo exilió, lo sacó de Francia, porque pues él esperó unos cambios que nunca sucedieron. Así que lo que pudo pasar, lo que pasó en este momento fue que solamente fue testigo de este golpe de estado en donde nuevamente sumergió a Francia
en este gobierno napoleónico, entonces él no estuvo de acuerdo con estos ideales. Entonces nuevamente en esta oportunidad este otro autor pues desde lejos tuvo que estar apoyando a su patria y gritando así pues en las mismas verdades que él mismo presenció. Luego tenemos a Anne-Louise Germani Necker, 1766-1817. Esta fue la llamada dama del romanticismo. Fue una mujer apasionada, valiente, dispuesta a escoger su propio destino. En sus inicios ella fue hija de un importante ministro de finanzas francés y su madre fue una persona que organizaba salones para la ilustración en donde pues participaban grandes autores, escritores, donde se conversaba. Entonces así mismo ella creció como en este ambiente intelectual, político, que pues la hizo así mismo fijar su gran personalidad. Con ello pues tuvo esta gran influencia, convirtiéndose así en la creación pues de ensayos políticos. Se comprometió igualmente con la Revolución Francesa y también ella tuvo que enfrentarse a Napoleón Bonaparte. Con esto tuvo que también ser exiliada de Francia, pero pues esto no pudo callar su voz. Fue una mujer excepcional en ese tiempo porque pues siempre en estos siglos el hombre era el que mandaba, el que decía, y las mujeres no eran tenidas muy en cuenta. Entonces ella siempre creó novelas de tipo feminista. Siempre decía que la inteligencia femenina era igual o superior a la del hombre. Abrió puertas al romanticismo francés. Directamente pues su inspiración fue el romanticismo inglés y alemán. Sus principales obras son de ficción. Siempre pues se representaba a la mujer víctima de estas restricciones sociales. Entre ellas está Delphine en 1825 y Corinne Eutalier en 1807. Entonces con esto pues llegaríamos al final de este recorrido por el romanticismo francés y también pues por el romanticismo en general. Esperamos pues que les haya gustado nuestra exposición y continuamos entonces con una actividad. Que tengan una muy buena tarde.